Se puede ir a la guerra por una oreja. Cuéntanos cómo se produjo la guerra de la oreja de Jenkins. Sí, se puede ir se puede ir a la guerra por una oreja, aunque claro, la oreja es solamente un símbolo, ¿no? Se convierte en un símbolo. Pues sí, es una historia muy interesante. El capitán Robert Jenkins estaba en un barco de nombre Rebecca en el área del Caribe, procedía de Jamaica y muy cerca de la isla de Cuba, en un tiempo de calma, el barco no estaba, por supuesto, navegando, ¿no? Con mucha rapidez, estaba más bien allí detenido. Entonces, el 9 de abril de 1731, un barco hispánico detiene al Rebeca y forza al barco a dejar a que permitiera, ¿no? Que el barco hispánico, la tripulación del barco hispánico abordara el Rebeca. Entonces, como había un tratado desde 1713 que se llamaba el Tratado de Utrecht, en el que, o según el cual los barcos españoles tenían el derecho de visita sobre los barcos ingleses para asegurarse de que no llevaran contrabando. Entonces, bueno, al capitán Robert Jenkins no le quedó otra alternativa más que permitir la entrada de estos hombres, pero él pensó que luego que inspeccionaran su carga, que era azúcar de Jamaica, lo iban a dejar tranquilo, lo iban a dejar continuar su viaje sin problema, pero no sucedió así. Eh, estos individuos que abordaron el barco del capitán Robert Jenkins en realidad querían dinero, ¿no? Y entonces maltrataron al capitán y maltrataron a otros miembros de la tripulación del barco inglés con la finalidad de sacarles información de dónde estaban, dónde había dinero, dónde había objetos de valor en el barco. Y por supuesto la tortura no les sirvió de nada, ¿no? Entre otras formas de tortura, subieron y bajaron al capitán del trinquete varias veces, lo golpearon contra unos barriles que estaban en el barco y finalmente en un momento, después de que le quitaron las monedas que tenía en sí mismo, ¿no? sus bolsillos, le cortaron una oreja. Y luego se la devolvieron y le dijeron que fuera y se la mostrara al rey George, ¿no? Ahora, esto fue en 1731 y sucedió durante un supuesto, bueno, un derecho de visita, ¿no? Con el que el capitán Robert Jenkins, o que él aceptó. Eh, pero luego entonces, para 1738, cuando la situación entre Inglaterra y España, o la corona, debería decir la corona española, ¿no? Y la corona inglesa, la situación política estaba muy tensa y el mayor elemento de discordia era que los ingleses decían que los españoles se aprovechaban del derecho de visita para maltratar, robar, intimidar a los navegantes ingleses. Entonces, esto tenía muy molestos a los corsarios y a los navegantes que navegaban con fines mercantiles. Y había una gran protesta ante el primer ministro Robert Walpole. Pero este primer ministro no quería la guerra, estaba haciendo todo lo posible para que no hubiera guerra. Sin embargo, Robert Jenkins en 1738, ¿no? O sea, después de 7 años del suceso que tuvo en el Caribe, del mal suceso que tuvo muy cerca de Cuba, tuvo que presentarse a declarar sobre lo que le había sucedido y entonces esto causó, después de haberlo presentado en la prensa, esto causó un gran disgusto, ¿no? En Inglaterra y entonces la situación se puso mucho más crítica. Y finalmente entonces Inglaterra le declaró la guerra a España en 1739
y se llamó en un primer momento la guerra de la oreja de Jenkins, porque fue lo que causó, digamos, el furor. Se utilizó como un símbolo, ¿no? Se utilizó como un símbolo para iniciar esta guerra. Y luego se juntó con la llamada Guerra de la Sucesión Austríaca más adelante.